Hasta
Sofía, apagar la luz de allá del estudio, por favor. Ah, pero aquí está la luz del... No, ¿la del estudio? Sí, papá. Tengo que apagarla aquí, abajo. No, es, ya. Bien, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Vamos a buscar, a continuar con el estudio de la historia de la esperanza. Estuvimos en el Evangelio de Juan. Entonces estamos aquí en el evento 26. Terminamos el episodio número 25 el jueves pasado, que se llama El encuentro con una mujer samaritana. Hasta el momento vamos en... Hasta el momento vamos en los primeros 5 episodios de la segunda mitad de nuestro estudio, ¿no? Ya hemos visto 20 capítulos o episodios de la historia de esperanza en el Antiguo Testamento, y lo que hemos tratado de ver es un hilo conductor, cómo se está desarrollando una historia desde el Antiguo Testamento, y que ahora en el Nuevo Testamento no es otra historia, sino que ahora la historia continúa. Pero el enfoque del Antiguo Testamento estaba dirigido de una manera, ¿no? Especialmente estaba dirigido en Dios, en una relación con un pueblo. Pero el enfoque del Nuevo Testamento está dirigido en Jesús, en una relación con el mismo pueblo. Ahora no es una historia diferente, es la continuación. Hemos visto ya los primeros 5 episodios de esta nueva segunda parte: el nacimiento de Jesús. El 21, hemos visto que Jesús fue tentado por Satanás. En el 22, hemos visto la proclamación de Juan el Bautista. En el 23, hemos visto el encuentro con un líder religioso, en el episodio 24. Y hemos visto el encuentro con una mujer samaritana. Cada vez en estos encuentros, en estos episodios o capítulos de toda esa historia de la historia de la esperanza, encontramos algunas cosas que nos acercan más acerca de lo que Jesús, de lo que ahora Jesús está diciendo, y de lo que Jesús está haciendo y la manera en la que Jesús está siendo representado en esta historia, en esta segunda parte de toda la historia de la esperanza, que es la segunda parte, está dirigida en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver entonces el evento 26. Vamos a leer el título. Vamos a leer la introducción al título y luego vamos a orar. Jesús declaró ser uno con Dios. En varias ocasiones, cuando Jesús declaró que Él era igual a Dios y uno con Él, algunas personas se sintieron sumamente ofendidas e intentaron matarlo. Entonces vamos a mirar esto que se llama aquí las declaraciones o las afirmaciones de Jesús, cosas que Jesús afirmó acerca de sí mismo. Recuerden algo muy importante. Lo que Jesús dice acerca de sí mismo es muy importante, porque hay algo que la Biblia nos está mostrando acerca de Jesús y que está relacionado con lo que la Biblia nos mostró acerca de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús está hablando, cuando Jesús está diciendo algo, mira, la equivalencia es: en el Antiguo era Dios el enfoque y el centro de la historia; en el Nuevo el enfoque y el centro de la historia es Jesucristo. ¿Cómo comenzó esta segunda parte de la historia? Buenas noches. ¿Cómo continuó viendo? Con la tentación de Jesucristo. ¿Qué más vimos? Jesucristo es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y Juan el Bautista da unas declaraciones acerca de él, ¿no? Una proclamación. ¿Qué más vemos en el 24? Jesús habla con un líder religioso de su época. En el 25, Jesús se encuentra con una samaritana, y ya veíamos el jueves pasado que la samaritana era la representación de un pueblo que tenía enemistad con los judíos. Ahora vamos a ver las declaraciones del mismo Jesucristo.
En varias ocasiones, cuando Jesús declaró que Él era igual a Dios y uno con Él, algunas personas se sintieron sumamente ofendidas e intentaron matarlo. Vamos a leer esas declaraciones y luego vamos a leer ahorita esas declaraciones y vamos a ir resolviendo las preguntas. Así que vamos a orar. Buenas noches, hermana Rosaura, Steve y Paola. Buenas noches, Johnson y familia. Y Charlie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este bonito tiempo que nos da, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, es algo que nosotros estamos siendo bendecidos, Señor, y edificados, y es algo que tú has dispuesto, Señor. Es algo donde todos los creyentes nos debemos enfocar. No debería existir un cristiano, Señor, y no puede haber un cristianismo, Señor, sin estudio de la Biblia, porque eso se convertiría, Señor, más bien en una manera de ser religioso, pero realmente, Señor, los cristianos amamos tu palabra, queremos conocerla, entenderla, estudiarla, Señor, y poder a través de ella, Señor, saber cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por este tiempo, por estos hermanos, Señor, por estas familias que nos permites tú reunirnos hoy, Señor, para estudiar tu libro, Señor. Por favor, Señor, necesitamos que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu nos ilumine, Señor, para que podamos discernir lo que tu palabra dice, Señor, y a través de ese discernimiento, Señor, alumbra tú nuestras vidas, Señor, revélanos en qué cosas debemos cambiar, cómo nuestras vidas se deben amoldar mejor a tu palabra, y también haznos, Señor, personas que compartamos este mensaje a otros, así como vimos el interés de Jesús en esa mujer samaritana. Ayúdanos a ser como Jesucristo, Señor, en compartir ese evangelio, Señor, a todas esas personas que andan a nuestro alrededor y que son como la mujer samaritana. Te pedimos tu bendición, Señor. Estamos muy agradecidos contigo. Dirígenos, por favor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, evento 26, o episodio 26, o capítulo 26 de la historia de la esperanza. Esta es una historia, es una película que dura 40 episodios. Vamos a ver más adelante el 40º. Jesús declaró ser uno con Dios. Que un simple hombre se proclamara Dios o dijera que era igual a él, era una forma de blasfemia. El castigo por la blasfemia era morir apedreado. La blasfemia tenía que usar el nombre de Dios en vano. La blasfemia era atribuirse a sí mismo cosas que solo Dios puede hacer. Eso sería profanarlo, ¿no? Blasfemia, usar las cosas de Dios de manera irreverente, sin el debido respeto. Eso es profanación, eso es blasfemia. Entonces, aquí vamos a ver, es interesante porque realmente esta primera literal nos ayuda a nosotros a entender lo que va a pasar en Juan capítulo 5, versículos 16 y 18 primero. Vamos a leer esos versículos de Juan 5, 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cielo, ¿más es un favor? ¿Me alcanzas el interlineal que lo tengo ahí en mi escritorio, a la biblioteca al frente? En la partecita arriba. Para leer esa porción un momentico como está escrita en el griego, para que podamos entenderlo un poquito mejor. Vuelvo a leerla rápido. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bien, voy a leerles Juan 5, aquí, 5, 16. Dice aquí:
Y por esto perseguían los judíos a Jesús porque esto hacía en sábado. Él, pero, respondía, el Padre de mí hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, pues, más tratábanle los judíos de matar, pues no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era el Padre suyo propio, haciendo y decía que él era igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, las palabras de Jesús aquí eran realmente muy, muy fuertes, muy, muy directas. Y en efecto los judíos la entendieron correctamente. Porque la razón por lo cual ellos entienden también esa declaración que finalmente ellos dice allí, por eso procuran matarlo, ¿no? Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, lo que para ellos ya era realmente mal de parte de un judío, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Cuándo Jesús dijo que Dios era su propio Padre? En esos versículos anteriores. Dice el versículo 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, mi Padre. Entonces tenemos aquí una pregunta, ¿verdadero o falso? Al afirmar que Dios era su Padre, Jesús estaba afirmando que Él era de la misma esencia divina que el Padre y que era entonces, por lo tanto, igual a Él. ¿Qué dirían ustedes de acuerdo a sus versículos? Tenemos que responder a la luz de esos versículos la pregunta. Imagínense lo siguiente, imagínense que Jesús está haciendo esta declaración y verdaderamente las personas que lo oyeron le malentendieron. Ellos tuvieron un malentendido, Jesús habló, pero no fue claro, y finalmente las personas le malinterpretaron y por eso querían matarle. ¿Qué tenía que haber hecho Jesús? Si fue una mala, si él dijo algo y la gente le malentendió, ¿qué tenía que haber hecho Jesús si fue malentendido? Aclarar, ¿no? Tú dices algo y alguien te malentiende y se enoja contigo mucho, tanto, por ejemplo, con Jesús se enojaron tanto que querían matarlo, o sea, eso es grave. Imagínate cuando tú te enojas con alguien que quieres matarlo. No, no es así nomás, no tiene que pasar algo grave. Pero los judíos estaban sumamente enojados con Jesús por lo que Jesús estaba diciendo, querían matarlo. Ahora, aquí no vemos una aclaración de parte de Jesús, no vemos a Jesús. No, espera, no me malentiendan, muchachos, yo no quería decir que yo era igual a Dios, yo no quería que ustedes pensaran, Jesús no hace eso. Ellos entendieron, las palabras de Jesús fueron muy claras para ellos y por eso provocaron ese enojo. Porque Jesús básicamente está diciendo que él era Dios, que tenía la misma esencia de Dios, que Dios era su propio Padre. Y entonces estaban ahí ante Dios y ellos que deberían hacer delante de Dios. Humillarse, postrarse, reconocer sus pecados, arrepentirse. Pero ellos no estaban dispuestos a eso. Y entonces no podían ver, tenían delante suyo al mismo Dios en forma humana, Emmanuel, Dios con nosotros, que fue lo que leímos allá en el evento 21, pero ellos no lo podían ver. No, ellos no lo podían ver, porque ellos no aceptaban. Jesús no cumplía sus expectativas. Jesús no llenaba lo que ellos querían. Así que siempre hubo un rechazo hacia Jesús. Y cuando las personas tienen eso en su corazón, cuando Jesús no hace lo que ellos quieren, la gente se queda decepcionada porque Jesús no hizo lo que ellos querían. Entonces la gente no lo va a aceptar. La gente lo va a rechazar. Y el problema es que rechazar a Jesús es exactamente igual a rechazar a Dios, porque Él es Dios. Por eso cuando Jesús decía, mi propio Padre trabaja y yo trabajo, se está haciendo uno con Él. ¿Tú estás diciendo que tú haces como el Padre? Imagínate todo lo que podía pensar un judío cuando él conocía la Torá del Génesis y veía que allá en el libro del Génesis decía, pues que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ahora Jesucristo está diciendo que él era el que creó en el principio los cielos y la tierra. Pues, ¿qué le pasa? Tú no puedes ser ese, tú eres un hombre, un ser humano. Ahí delante tienen un ser humano y ellos no podían aceptarlo porque ellos veían un hombre. Pero ellos se confiaban solo de lo que veían en Jesús. Y los ojos siempre nos suelen dar, los ojos nos suelen engañar de dos formas, ¿no? Una manera en que nos muestran algo negativo. A veces tú le caes mal a alguien y tú no sabes por qué le caes mal.
Y es porque algo en lo que tú empezaste para esa persona era odioso, antipático, feo. Si tú le caías mal, le caías gordo, ¿qué dices? Y esa es una tendencia que suele pasar. Pero la otra es despreciar a las personas. Tú ves una persona humilde y tú dices, no, esa persona, ¿qué puede saber? Hoy en día a veces ponen en YouTube personas que, por ejemplo, van en algún lugar de Inglaterra y van haciendo algo y ven un piano ahí, de pronto una persona así toda generada, toda enviciada, y se sienta en el piano y resulta que sabe tocar el piano de una manera maravillosa. Y entonces uno dice, uff, qué manera tan equivocada yo de ver a esta persona. Así que siempre tenemos que pensar que nosotros para ver a Jesús, para mantener nuestra mirada en Jesús, tenemos que considerar, siempre tenemos que considerar a Jesús, no solo con los ojos físicos, sino con el corazón, con los ojos de la fe. A Jesús, a Dios no se le puede agradar sin que necesitamos venir a Él con fe. Y Jesús es algo que Él demostraba. Lo que Él decía tenía sentido. Ahora lo vamos a ver. ¿Charlie? Sí, estamos en el punto B, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ahí es verdadero, ¿no? Al afirmar que Dios era su Padre, al afirmar que Dios era su Padre, Jesús estaba dando a conocer que él era la misma esencia divina que el Padre, igual a él. Sí, acá él está empezando su ministerio, ¿no? Digamos que lo primero que él ha hecho es, el primer milagro que hace es allí en las bodas de Caná, luego está el encuentro con Nicodemo, luego, entonces, no solo está mostrando señales con sus milagros, sino que abiertamente está diciendo, mira, yo soy. ¿Sí? Y ahí empieza a revelar quién es su identidad, su esencia, ¿no? Quién es él, no es simplemente un hombre. Y finalmente los judíos le entendieron claramente porque al ver esto, pues poco que conocen de él, están viendo que él está muy ceñido de la escritura, no lo están viendo como un griego que son los que tienen esa mitología de que los dioses tuvieron hijos con los humanos, no, Jesús está hablando claramente, ellos le entendieron muy bien lo que les decía, ¿no? Sí, es muy interesante eso que dices a lo último, porque realmente la cosmovisión o el pensamiento de la gente de aquel entonces, que era una cultura griega, todo eso nos influenció el mundo, pero ellos allá están en el centro donde eso estaba, la cuna de todo estaba ahí, y los griegos estaban allí. Y el pensamiento de las culturas griegas siempre ha sido el politeísmo en cuanto a las creencias en Dios. Entonces allá es donde está Zeus, donde están esos dioses mitológicos griegos, y realmente se acepta, ¿no? Para un griego aceptar que, mira, este es el hijo de Dios. Ah, sí, wow. ¿Qué puede hacer? No va a ser reproche. Pero es para un judío que ha sido enseñado en que solo hay un Dios. Deuteronomio 6:4. Solo hay un Dios. ¿Cómo así que hay un Dios y ahora tú estás aquí diciéndome que tú eres Dios? Espérate. O sea, el único Dios llegó acá, aquí, y eres tú, un hombre. Además, tú, Jesús. No lo podían aceptar. Ellos no podían aceptarlo de ninguna manera. No podían creer en él. Es difícil para ellos, era difícil, porque conocían que no era poder de todo, también era difícil en poder creer en eso. Pero hay algo importante, es cierto, no debería ser fácil concebir la idea, pero había algo importante allí. Ellos tenían enfrente a Jesús, y si Jesús estaba haciendo una afirmación y no estaba errado en su afirmación, porque él no la corrige. Él dice algo, ellos entienden que él está diciendo que es igual a Dios, Jesús no corrige la aseveración. ¿Cuál debería ser la siguiente actitud? Jesús, pero ¿cómo puede ser tu Dios si tú eres un hombre? ¿No? Pero ¿cómo? Exacto. Y buscar la claridad. Lo más seguro es que Jesús que les hubiera respondido si ellos le hubieran preguntado, Jesús, pero ¿cómo puede ser posible tú siendo un hombre dices que eres Dios? Desde luego. No leíste que Jehová un día, miren, no lo puedo hacer por el estudio, pero luego lo van a ver, tranquilos.
Luego se van a dar cuenta. A medida, miren, es interesante todo esto porque estamos en un punto donde se está desarrollando una historia y aquí hay algo importante. Jesús está diciendo algo acerca de él. Los judíos entienden que él se está declarando Dios. No lo aceptan, no lo entienden, pero no solo no lo aceptan y no lo entienden, sino que quieren matarlo. ¿Cómo? ¿Qué tan buena es una sociedad cuando las personas que tú no aceptas sus ideales, sus opiniones, sus comentarios, quieren matarte? Y cuando esos que quieren matarte son los líderes de la sociedad religiosa, especialmente en la parte religiosa. Pues no solamente lo declara Jesús decir hijo de Dios, sino que el mismo Dios lo declara en Lucas, en el bautismo de Jesús, que le dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oíd, y en él tenía complacencia. Y eso es, mire, eso es importante. Digamos que realmente, digamos, el asunto es que no todos estuvieron allá en el momento del bautismo de Jesús. Claro, Pero verdaderamente, en efecto, la Biblia, al contarnos, cuando nosotros leemos la historia de Jesús, nos damos cuenta que la Biblia daba testimonio de su identidad. Ahora, ¿se acuerdan cuando leímos el primer evento de esta segunda parte que tenía que ver con el nacimiento de Jesús? ¿Qué dijo Mateo acerca del nacimiento de Jesús? Primero, lo que Mateo comenzó haciendo fue una genealogía para mostrarnos que Jesús cumple todas las profecías, que es relacionado con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿no? Con David, con Judá, con David. Entonces, está en la línea del camino donde se puede cumplir la profecía. Y allí todavía en el nacimiento, el evangelista Mateo cita las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? De Isaías, para mostrarnos, miren, aquí, el profeta dijo, aquí la Virgen concebirá, dará a luz un niño, llamará su nombre Emmanuel, y Mateo dice, que traducido es, dice, un Dios con nosotros, o Dios con nosotros, el único Dios con nosotros. ¿Y por qué a estas alturas los judíos siguen creyendo? Es muy buena pregunta. Pero tenemos que esperar al próximo capítulo. Muy bien. Gracias, hermana Rosada, por su aporte. Vamos ahora a la letra C en Juan 8, 48 al 59. La pregunta de Johnson es ¿por qué a estas alturas todavía ellos siguen rechazando a Jesús? Juan 8, 48. Vamos a leer ese párrafo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Qué momento ¿no? Hemos visto dos lugares en el Evangelio de Juan que nos narran esos momentos de Jesús allí, donde él hace unas afirmaciones muy importantes. Aquí la afirmación es muy clara, ¿no? En el versículo dice,
En el versículo 53 le hacen unas preguntas. ¿Eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Esa era la pregunta. Le están preguntando, ¿quién eres tú verdaderamente? ¿Quién te haces? ¿Quién te crees? Jesús dice, no, yo no me creo. Y él dice claramente, yo no doy testimonio de mí mismo porque entonces mi testimonio no sería válido. Él dice, es mi Padre quien da testimonio de mí. Y es lo que mi hermana Rosaura citaba ahorita con el Evangelio de Lucas. Ese es el asunto. No es lo que nosotros pensemos de Jesús. No es lo que tú quieras creer de Jesús. Jesús no es lo que cada uno quiere hacer de Jesús. Jesús es lo que dice la Biblia. Jesús es quien dice la Biblia que es Jesús. Jesús es esa persona de la que él mismo dio afirmaciones y en donde él se mantuvo y se afirmó y no se retractó. Aquí también, si los judíos lo hubieran malentendido, el deber ser de Jesús como un maestro que quiere guiar a la gente y que no quiere confundirla, es corregirla. No, mira, perdónenme. Si les hice pensar que yo soy Dios, que yo dije eso, no era lo que quería, que es algo que cualquiera de nosotros haría, ¿sí? Cuando vamos a evangelizar, nos ha pasado, ¿no? Que a veces la gente piensa que, pero usted entonces ya uno se va a ir al infierno porque usted lo dice. No es porque yo lo diga. Por eso nosotros evitamos en el evangelismo usar nuestras palabras, sino siempre aferrarnos a lo que dice la Biblia y apelar y citar lo que dice la Biblia. No, es que mira, Dios dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Dios dice que todos los borrachos y todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Dios dice, eso es lo que dice la Biblia, no somos nosotros. Entonces, he ahí el punto con estas cosas. Es muy interesante entonces todo ese ambiente. ¿Charlie? Sí, me llamaba la atención que el celo de tu caso me consume, que durante toda la historia humana, Dios ha tenido un remanente, ¿no? Y este remanente ha sido fiel a costa de su vida, ¿no? Y en un caso de estos de blasfemia, nunca se levantaron ese remanente fiel a apedrear a Jesús, que lo harían. Pero siempre se levantaron los líderes del pueblo que no eran precisamente los que seguían a Jesús. Y no me acuerdo en qué evangelio es, pero dice, porque aún no había llegado su hora. Iban a aprender, pero aún no había llegado su hora. Iban a apedrearle, pero aún no había llegado su hora. Entonces, finalmente, Dios estuvo guardando al Señor, estuvo permitiéndole cumplir todas esas señales para testimonio de ellos mismos, y no lo entregó hasta el momento puntual y oportuno que era, ¿no? Porque finalmente es verdad, en una sociedad donde al blasfemo, apedréenlo, al desobediente de los padres, blasfemo, apedreado, y en ese contexto, allí no se levantaron ese remanente fiel, ¿no? Me llama la atención eso. Es muy interesante, ¿sí? Y que Jesús allí, ¿no? También él está cumpliendo con la profecía de la Biblia, por eso es que no lo pueden, porque primero Jesús había impactado su sociedad con todo lo que estaba haciendo. En él se estaban cumpliendo perfectamente las profecías del Antiguo Testamento. Ahora Jesús estaba llevando a cabo un ministerio que estaba cumpliendo la profecía y donde él estaba haciendo las señales que solo Dios. ¿Se acuerdan cuando va con Nicodemo? Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero él lo ve como un maestro, como un rabí, le dice. Solo lo ve como un maestro. Y Jesús tiene que confrontarle porque él no es solo un maestro, aunque es un maestro. Le dijo a los discípulos, ustedes me llamáis Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, y la lección viene. Así que muchas de las cosas que la Escritura nos enseña, dicen, este es mi ejemplo. Ustedes no pueden hacer menos. Aquí no puede haber una persona que diga, no, yo toda la vida he sido una persona, para eso estudié. Dios no tuvo que estudiar, lo sabe todo, y se humilló. ¿Qué puede retenerle a una persona que no se humilla si Jesús lo hizo? Ahora aquí dice, en la letra C, al principio de nuestro estudio aprendimos que Dios es eterno, en el evento número 1, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, ¿eso dónde está? Versículo 2, exactamente, eso es. Está en el Salmo 90, versículo 2, que el Salmo 90 es Salmo de Moisés. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué es lo que Jesús revela aquí sobre sí mismo? Mire lo que dice Éxodo 3:14, porque es importante, ¿no? El asunto en el versículo 58
es lo que produce. Las palabras de Jesús en el versículo 58 dicen, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Voy a leer en este. Juan 8. Juan 8:58 dice, díjoles Jesús, de cierto digo, antes que Abraham llegase a ser, yo soy. Ego eimi. Tomaron pues piedras para arrojarlas a él, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Qué dice Éxodo 3:14? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Gracias, hermano. Entonces, allí claramente en esas escrituras estamos viendo el momento en el que en las escrituras de Éxodo vemos cuando Dios se revela a Moisés, ¿no? Y se le revela con un nombre. ¿Cuál es el nombre? Yo soy el que soy, ¿no? Es el nombre que se refiere a Dios. Eso lo vimos nosotros. Eso lo vimos nosotros en el evento 13. Cuando en el evento 13, sí. ¿Qué significa esencialmente yo soy? Es el nombre Jehová. Ese es el nombre con el que Dios se revela. Es un nombre realmente de 4 letras en el hebreo. Se llama el tetragramatón, porque es un nombre de 4 letras con el que Dios se revela. Este es el nombre personal de Dios. Y a través de ese nombre, Dios se revela como el único que existe por sí mismo. Eso significa que Dios no depende de nada para su existencia, como todo lo demás depende para su existencia. Nosotros dependemos del aire que respiramos, dependemos del líquido, dependemos de comer, dependemos de descansar y dormir. Todos nosotros somos seres muy dependientes, casi todos los seres vivos. Las plantas dependen también del sol para un proceso químico dentro de ellas. Todo depende de algo. Dios es el único que no depende de nada para existir. Y cuando Jesús dice en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él está usando el nombre personal de Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Oh Jehová. Y él se lo aplica a sí mismo. Él se aplica el título del nombre con el que Dios le revela a Moisés. Se lo aplica a él mismo. Claro, esto les molesta. Estos hombres son religiosos serios de su religión y es ofensivo que este Jesús venga y utilice el nombre sagrado de Dios de una manera allí citándolo y fuera de eso se lo cita a sí mismo. ¿Quién se cree? Tomaron entonces piedras para arrojárselas y Jesús se esconde de ellos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús revela aquí? Volvemos aquí. Aquí. ¿Qué es lo que Jesús está revelando acerca de sí mismo? Miren, Abraham había vivido aproximadamente 2000 años antes que Jesús. Y Jesús dice que él había vivido, él era antes que Abraham.
Eso no se podría explicar si solamente entendemos esto en términos humanos, en que Jesús está hablando. Obviamente aquí Jesús no está hablando de su humanidad, porque en su humanidad él sí tenía un principio, pero no en su eternidad. Y así que él aquí no está hablando de su humanidad, está hablando de su eternidad, de su carácter divino. Entonces, Jesús dice que él tiene la misma cantidad de tiempo que hay entre Jesús y Abraham, dice, esos 2000 años. Jesús ha vivido mucho más que eso, porque él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Dios tiene que decir, entonces aquí tenemos una persona que tiene más de 2000 años. Y eso es lo que Jesús les está haciendo entender. En el versículo 58 Jesús afirma claramente que antes que Abraham fuese, y él utiliza el título, yo soy. Lo que él hacía con ese título era afirmar que él había existido antes de Abraham. Pero las palabras yo soy indican que Jesús estaba afirmando algo más extraordinario que eso. Cuando leemos el Éxodo 3:12 y lo comparamos con esta afirmación de Juan 8:58, miramos entonces realmente por qué los judíos se molestaron tanto. Jesús estaba afirmando en el versículo 58 que él era Dios al utilizar el título yo soy. El mismo Dios eterno, yo soy, que se reveló a Moisés, era él el que estaba ahí con ellos. Y Jesús está aplicando ese título a él mismo en ese mismo momento delante de ellos, por eso ellos quieren matarlo. Pero volvemos al punto de lo que les decía antes. Son afirmaciones que hace Jesús y Jesús no se retracta a ellos. Jesús no corrige, Jesús no cambia de opinión. Y todo eso se los hago ver porque hay grupos sectarios religiosos que quieren hacernos nosotros creer que Jesús nunca dijo eso. No, es que nosotros, no, claro, es que el contexto, los evangelios fueron tan claramente escritos que nos muestran qué fue lo que pasó con lo que Jesús dijo. Y eso nos muestra realmente la fuerza de lo que dijo y la manera en la que eso fue percibido. Leamos ahora Juan 10. Juan capítulo 10, versículo 22. ¿Listo? Ya hemos visto Juan 5, 16 al 18, Juan 8, 48 al 59. Ahora vamos a Juan 10, 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, algunas personas a veces dicen que no, Jesús nunca dijo que era Dios. Oh, entonces no han leído la Biblia, o tienen una Biblia torcida, adulterada, manipulada, que ha suprimido estas cosas, porque realmente así fue. Acuérdense que nosotros tenemos en nuestras versiones de la Biblia de la Reina Valera una de las mejores versiones de la Biblia que ha habido y que ha traspasado muchos años, ¿no? Esta versión de la Reina Valera, esta versión fue escrita inicialmente por Reina en 1569. En 1569 y luego ha tenido otras revisiones de allí en adelante. Entonces imagínense, un libro que fue escrito en 1569, ¿cuántos años tiene hoy? La versión que tenemos aquí, Reina Valera. Pues imagínense, 1570 años redondeados así. Tenemos 430 años hasta el 2000, más 21 que tenemos, 450 años. Contamos desde que esta versión fue hecha. Una versión aquí en nuestras manos que tiene ya 450 años. 4 siglos y medio.
Y los estudiosos de la Biblia, los que han leído los manuscritos, gente que conoce y que lee y entiende muy bien el griego y los idiomas originales, saben que esta es una excelente traducción de la Biblia. Hay otras también muy buenas, como la Biblia de las Américas. Hay una versión contemporánea que nosotros usamos en la iglesia que se llama La Palabra de Dios para Todos. Es una versión más contemporánea, no tiene este castellano más antiguo que maneja la Reina Valera. Pero aún así, sigue siendo un libro claramente para nosotros comprensible. Y nosotros estamos viendo aquí en las Escrituras, claramente, a la luz de las Escrituras, nosotros estamos viendo que Jesús hizo unas afirmaciones acerca de él, donde él se declaraba igual a Dios. No otro Dios, ¿no? Acuérdense que los testigos de Jehová adulteran las Escrituras y ellos dicen que Jesús es el primer ser creado de Dios y que por eso tiene un lugar de predominancia sobre todo lo demás. Pero es que ese lugar de predominancia que ellos le dan a Jesús lo convierte en un Dios pequeñito. Y resulta que la Biblia dice que jamás Dios le ha dado esto a nadie, ni a ningún ángel, ni a ningún hombre. Dios le ha dado a alguna persona a ser un Dios pequeñito, ¿sí? Él no está compartiendo su gloria con ningún Dios en minúscula. Entonces no puede ser, Jesús no puede ser un Dios minúscula. Y cuando nosotros leemos aquí las Escrituras, las declaraciones de Jesús nos muestran que él no dijo ser un Dios en minúscula, es decir, él no dijo ser otro Dios, o un Dios más pequeñito que Jehová. Él dijo ser el mismo Dios. Y él se atribuyó a sí mismo, cuando dijo que yo soy, se atribuyó lo mismo que le dijo Jehová, le reveló a Moisés allá en Éxodo 3. Entonces, claramente no es otro Dios, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Muy bien, pasamos entonces al evento 27. Dice aquí, las enseñanzas de Jesús sobre el infierno. Si lo me haces un favor, busca así en mi maleta la memoria mía, por favor. Ahí está. O me la traes y yo la busco si... para poder buscar aquí las imágenes de... A ver, creo. Bien. Dice, las enseñanzas de Jesús sobre el infierno. Mientras Jesús estaba entre la gente con frecuencia y de manera amorosa, pero a la vez severa, Jesús advertía a la gente sobre la realidad del castigo eterno en el infierno y de la urgente necesidad de escapar de él. Dice letra A, en una lección anterior aprendimos que el fuego eterno fue creado para castigar al diablo y a sus ángeles. Eso lo vimos en el evento número 4, en la página 13, ¿sí? En la cita de la Biblia, Mateo 25:41. Jesús advirtió a los que seguían a Satanás que ellos también experimentarían el mismo castigo de Satanás. Es un castigo eterno. Estamos acá. Leamos Marcos. Vamos al Evangelio según San Marcos. Capítulo 9. Vamos a ver los versículos 42 al 48, que son casi los últimos del capítulo 9. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 42, capítulo 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno,
al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien. ¿Cuál frase usó Jesús en el versículo 48 para describir vívidamente cómo es el infierno? ¿Cuál es la frase del versículo 48 con la que Jesús describe cómo es el infierno? Muy bien. El fuego que no puede ser apagado. Esa frase se usa 5 veces en este pasaje. 5 veces, Jesús. Imagínense, ¿no es enfático? Oiga, chino, que si se porta mal le voy a dar su zunder. Oiga, le estoy diciendo que si se porta, y el papá lo dice 5 veces. Y el chino se porta mal. ¿Qué va a hacer a la sexta? Le va a dar la zunder. Le va a disciplinar, ¿no? Le va a castigar. Claro, se lo digo 5 veces. ¿Algo que opinar, Charlie? Sí, que me recordaba por allá cuando Faraón tiene el sueño 2 veces y José le dice, por cuanto Dios te ha revelado 2 veces, no, se apresura a hacerlo, o sea, lo va a hacer. Y Jesús está diciendo, no dice 2 veces, lo dice 5 veces en un ratico, o sea, eso es más que seguro. Eruditos bíblicos piensan que el fuego solamente se escribe con la intención de ser usado como una metáfora para describir la severidad del juicio eterno por nuestros pecados. Pero esto realmente tiene que ver más allá de esa opinión. Algunas personas piensan eso. Mientras creamos que el fuego del infierno es y será un fuego literal, lo más importante para cualquier persona es darse cuenta de que hay un castigo consciente, severo y eterno que le estará esperando más allá de la tumba, si no elige evitarlo, como está estipulado en la historia de la esperanza, a través del Evangelio, a través de Jesucristo. Entonces, esa es la frase enfática aquí: el fuego no se apaga, el fuego no se apaga, el fuego no se apaga. Ese juego es eterno. Letra C. Una vez Jesús habló sobre un hombre que murió y fue al infierno o Hades. Leamos ahora la historia de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 16. Vamos al versículo 19. Lucas 16. Realmente si nosotros tomamos eso como metafórico y no literal, finalmente lo que hacemos es rebajar ya la intensidad de lo que Dios dice y finalmente pues, bueno, pues si eso va a ser así, pues finalmente pues, no es tanto lío, o sea, finalmente no es tanto el infierno, no es tanto la santidad de Dios y finalmente pues, quedémonos así. Y si el infierno no existe, entonces, pues, porque sí tenemos que creer que existe el diablo. Exacto. Entonces, si no existe el diablo, tampoco existen los demonios. Y finalmente es una estrategia muy, muy buena de parte de Satanás para seguir avanzando, para seguir haciendo lo que hace, ¿no? Para arrastrarse gente para el infierno con él, que es finalmente lo que Satanás hace, engañar, ¿no? Todo el tiempo. Entonces hay una razón cuando nosotros desacreditamos lo que dice la palabra de Dios. Realmente no podemos desacreditar algo de la palabra de Dios sin afectar todo lo demás. Entonces no podemos decir, voy a aceptar esto de la Biblia, pero no aceptar esto. No puedes. Y finalmente yo todo lo que voy a creer necesariamente se lo voy a enseñar a otro. Claro, lo vas a transmitir a través de tu práctica y finalmente va a ser la misma transmisión. Claro, y si tú estás transmitiendo error y mentira, entonces, claro, que no leímos ahí al principio que si alguien hace tropezar a otro, mejor que fuera que se le amarrara una piedra de molino y fuera lanzado a un lugar que hacer tropezar a alguien. Pero cuánta gente no está haciendo, y dice el Señor, hay de los tropiezos, hay de los tropiezos, hay de la gente que está haciendo tropezar a otros, especialmente cuando hablamos de las cosas de Dios.
Lucas 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Y fue así, ¿no? Jesucristo se levantó entre los muertos, y la gente que no creía creyó. Los que no creyeron siguieron rechazando, aun cuando se levantó entre los muertos. Así que es claro, ¿no? Dice aquí varias veces: a Moisés y a los profetas. Básicamente eso era, tienen todo el Antiguo Testamento. Conózcanlo, créanlo. Ahí lo tienen. En ese entonces eso era Moisés y los profetas. Bien. ¿Verdadero o falso? El infierno es un lugar de sufrimiento consciente. ¿Cómo sabemos que es un lugar de sufrimiento consciente? Es decir, la gente pregunta: oye, cuando yo me muera, yo me voy a acordar. Hombre, si usted se muere y se vuelve loco, ¿cómo lo van a enjuiciar? Ya no se lo puede juzgar. No hay que hoy en día mucha gente muy viva trata de escaparse de los juicios, buscando que sus abogados les hagan pasar por locos, que no, que es que está en un estado terrible. Pobrecita esa persona, por eso hizo todo lo que hizo. ¿Sí? Que no lo... aquí las leyes y el que esté de turno, sí, pues hay algunas personas que realmente son hábiles para engañar, pero hay otras personas que son fáciles para aceptar el engaño, porque a veces el engaño, si viene con unos cuantos billetes, es aceptable, no importa de qué se trate. Amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces, es fácil aceptar estas cosas, ¿no? Así que el infierno es un lugar de sufrimiento consciente. Según lo que leímos aquí, Lázaro, el rico, está en el Hades y tiene conciencia, ¿no? ¿Tiene conciencia de qué? Tiene conciencia de Lázaro, se acuerda de Lázaro. Ay, envía a Lázaro, lo llama por nombre propio, ¿sí? Se acuerda de Abraham, tiene conciencia de su condición, está consciente del estado donde está. No está en un estado de shock, porque si una persona está inconsciente en un hospital, digamos que hay una persona que le pasó algo y está inconsciente en un hospital en un estado de un coma inducido, que llaman eso, y de pronto el hospital se incendia. Todo mundo salga rápido al hospital, se van a quemar. Y claro, esa persona está allí en un coma inducido. Y luego todo el mundo: oye, ¿qué pasó con fulano? Pero, ¿cómo si usted no lo sacó? No, pues, ay, pero bien bruto ese que no se levantó. No podía levantarse. Sí, no podía levantarse, estaba enfermo, tenía un coma inducido, es decir, no estaba en un estado de conciencia. Un coma inducido, ¿no? Salud. Estaba en un estado de inconsciencia y no podía responder por sus acciones. Pero entonces, ese es el asunto. Si una persona se muere y ya no tiene conciencia de sus actos y ya no sabe. Ay, no. Claro, ya. ¿Yo qué hice? Otra cosa es que una persona se vuelva loco después de un tiempo, ¿no?
Otra cosa es una persona que nazca sin conciencia, personas que tienen un retraso mental, que tienen enfermedades como síndrome de Down, ¿sí? Que eso tiene diferentes escalas. Hay gente que tiene síndrome de Down y ha estudiado y ya salió adelante. ¿No cree usted? En fin. Entonces, claramente sí hay conciencia. Él ve allí, él ve a Lázaro, dice, él le dice inclusive, manda a Lázaro que mueve la punta de su dedo y refresque la sed porque estoy atormentado. Él todavía sentía que él debía, Lázaro tenía que servirle. Está en el infierno. Allá ya no hay ricos ni pobres. Y él le dice a Lázaro que por favor que venga, usted por qué está allá, yo no entiendo usted por qué está allá, yo tenía que estar allá. Yo soy la persona que siempre vive en esplendidez y yo debería seguir en esplendidez. Pero después de la muerte las cosas cambiaron al revés. Lázaro, y eso fue lo que le dijo a Abraham, hijo, tu vida tuviste, tus bienes tuviste, tus cosas tuviste. Tú tuviste bienes, tuvo males. Tú tuviste prosperidad y abundancia, tuvo necesidad y pobreza. Pero ahora es consolado y tú atormentado. Para ver cómo es el contraste después de la eternidad. ¿Cuánto le servía el dinero a ese hombre después de muerto? Nada. Allá el dinero no servía para nada, además él no tenía ni un peso. No había tarjeta de crédito, débito, ni crédito comensal. Nada. No había Pastor, ¿me permite una cosa? ¿Puedo opinar? Claro que sí. Digamos, bueno, esto de Lázaro y el rico es algo real, ¿no? O sea, no es de pronto un ejemplo, porque mucha gente piensa que no, que eso es como un ejemplo, pero que eso nunca fue real, o sea, que eso no es cierto. Pero sabemos que sí, es así. Pero esto no quiere decir que porque Lázaro era pobre, entonces por eso es que él ya se salvó y que bueno, y el otro por rico, porque entonces mucha gente puede pensar, no, entonces todos los pobres se van a ir al cielo, o todos los pobres, sí, de pronto pues no entiendo por qué de pronto aquí ponen esto como el rico se condena y el pobre se salva. Entonces de ahí mucha gente de pronto toma esto como de que todos los pobres son buenos, todos los pobres son los humildes, los pobres, o de pronto confunden la pobreza con la humildad, o algo así, ¿no? Pues no sé si me hago entender, de que por qué tendría que ser así el ejemplo, ¿sí? De que el rico era el que tuvo todo durante su vida, fue el que se condenó. Y el otro que siempre fue un mendigo y eso. No quiere decir por esto que todos los mendigos se van a salvar, ¿no? Exactamente. Digamos que todo se resuelve cuando entendemos esto como una historia y no como una parábola, ¿no? Aunque Jesús utilizó el estilo de parábolas para dar muchas de sus enseñanzas, esta no es una parábola porque no contiene los elementos de una parábola. En la parábola no hay nombres. Una parábola no utiliza nombres. Una parábola solamente refiere a cosas, a situaciones, pero nunca utiliza nombres propios. Aquí hay un nombre propio, es el de Lázaro. Lo más seguro es que esta sea una historia de algo que Jesús conocía, de una persona que se llamaba Lázaro, y de una situación que vivió Lázaro al lado de un hombre que era rico. Entonces, como no se nos da el nombre de la persona rica, lo que sí nos muestra el pasaje es cómo las riquezas crean un falso sentido de confianza en las personas que llega a ellos a inducirles a creer que también están bien delante de Dios. Y la gente tiende hoy en día, en nuestro mundo actual y todavía en los tiempos de Jesús, la gente tiende a mirar, mire, esa persona está mal, es pobre, le va mal, porque no está bien con Dios. Mientras que mire esta persona, si ve todo lo que tiene, mire todo el dinero, mire ese carro, mire esa casa, mire toda esa billetera, miren eso como come todos los días. Esta persona está bien con Dios. Esta historia nos muestra que esa concepción es errada y equivocada. Obviamente no podemos ser extremistas y tomar una enseñanza de la palabra para decir que todos los ricos van a ir al infierno y que todos los pobres van a ir al cielo, ¿no? Eso sería una pésima interpretación y uso del texto bíblico, porque la Biblia no dice eso. La Biblia muestra que inclusive a veces el pobre, en algunos casos el Señor dice que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Cuando la mujer vino y rompió el frasco de alabastro y ungió al Señor, allá salió Judas diciendo,
qué desperdicio, ¿sí? Ese frasco alabastro era un perfume súper carísimo, se hubiera vendido y el dinero se le hubiera dado a los pobres, claro, como él tomaba un porcentaje allí de lo que entraba allá, porque ahí dice que él robaba. Entonces, claro, él realmente no se fiaba de los pobres. Pero mire lo interesante, él dice, qué desperdicio de estas cosas, ¿no es cierto? Se lo hubieran dado a los pobres. Ahora, Jesús le dijo a un hombre que una cosa le faltaba al joven rico, ¿no? Le dijo, mira, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y él era un hombre rico. Pero entonces, ¿por qué le pidió a Jesús que vendiera lo que tiene y se lo diera a los pobres? Porque realmente necesitaba ser pobre para entrar al cielo. De ninguna manera. Pero sí había algo más profundo allí y era que la riqueza en él, en la vida de él, ocupaba un lugar en su corazón que no le dejaba ser humilde verdaderamente delante de Dios para realmente entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es de personas jactanciosas, arrogantes, sobradas, autosuficientes, que es lo que tienden a producir las riquezas en la vida de las personas. Entonces, muchas veces decimos como Asaf, en el Proverbios 30, ¿no? No me des pobreza ni riqueza, no sea que pobre vaya hurte y blasfeme el nombre de Dios, o que siendo rico, ¿sí? Me olvide de Dios. He ahí una enseñanza acerca de estas cosas. Y siempre, yo ya he hablado alguna vez que venían aquí muchos los testigos de Jehová y esta historia ellos sí la citan como una parábola, pero pues, es error, porque claramente hay un nombre propio, o sea, yo no tengo que... Y la parábola, todas las parábolas no utilizan nombres propios. Lo más seguro es que Jesús cuando utiliza un nombre propio de una persona, se está refiriendo al caso particular de algo que él conocía. Entonces, esta es una situación verídica, es una situación real, no es una parábola, porque el lenguaje de parábolas sí utiliza un lenguaje figurado, alegorías, metáforas, símiles, para dar ejemplos con esas cosas. Pero aquí el Señor está hablando de una persona real que se llamaba Lázaro. Dice, mira, una persona real que era Lázaro, él vivía en un lugar donde la persona tenía necesidades y finalmente cuando se muere, Lázaro sigue siendo Lázaro y el rico que no sabemos su nombre seguía siendo la persona que ahora era en el infierno, ya no era rica, pero ahora estaba en tormentos. Jesús dijo, que no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y ese es el problema. Las riquezas tienden a ocupar un lugar en el corazón de las personas que les genera cierta confianza. Siempre piensen, ¿para quién es más fácil hacer una buena obra? ¿Para un rico o para un pobre? ¿Quién tiende a hacer más buenas obras? ¿Los ricos o los pobres? Los ricos, porque tienen más recursos, porque tienen más dinero. Pero el problema con ellos es cuando ellos piensan que a través de eso ellos van a ganar méritos para con Dios. Y Dios dijo que la salvación, ¿cómo es? ¿Por obras o por gracia por medio de la fe? Por gracia por medio de la fe. Y claramente luego dice el versículo 9 de Efesios 2, que no es por obras, ¿para qué? Para que nadie venga a dárselas delante de Dios. Para que nadie piense que porque tenía, que porque hizo, estaba bien con Dios. Esto realmente es un buen punto lo que mencionas, así, pero esto es lo que nosotros debemos tener presente acerca de eso. Charlie. Tal vez el Señor pudo ocultar el nombre del rico porque finalmente podría ser muy famoso, ¿no? Es más fácil que no conozcan a un pobre, pero que sí conozcan a un rico y mejor no hacer tanto alboroto con el pueblo. Pero otra cosa que me llama la atención es que dice que el infierno es un lugar de sufrimiento consciente, ¿verdadero o falso? Pues verdadero. ¿Por qué tendría que ser un lugar de sufrimiento consciente? Simplemente por la justicia y la santidad de Dios. Porque si una persona no está, sabe por qué está allá, sería injusto de parte de Dios. Y Dios no es injusto. En su santidad Él no puede hacer eso. Entonces tiene que ser un lugar de sufrimiento consciente. Claro, perfecto. Tiene que haber conciencia. También esta enseñanza nos deja en el segundo punto de verdadero o falso de la letra C del numeral 27, dice, ¿verdadero o falso? ¿Los que están en el infierno podrán escapar? ¿Cómo sabemos que no podrán escapar según la enseñanza de Lucas 16, 19? ¿Dónde dice? Además de todo esto, una gran cima, versículo 26,
está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una vez muerto, se define el destino eterno de una persona. Ya no hay un regreso, ¿sí? Esto no es la única manera posible en la que una persona puede regresar de la muerte a la vida, es que Dios lo ordenara directamente. Y hay casos en la Biblia, ¿no? Uno de esos es un hombre que se llamaba Lázaro. Curioso, ¿no? Así que por eso es interesante. Jesús menciona ese nombre, Lázaro, Jesús, Josué, Juan, eran nombres muy comunes en la sociedad, porque las familias solían ponerle nombres a sus hijos de alguno de sus antecesores, eso era tradicional, ¿no? Así pasaba. Mi abuelo se llamaba Luis Antonio Castañeda, mi papá se llama Luis Antonio Castañeda, y ahí como me iban a poner a mí. Luis Antonio, claro. Así va que, y casi no pasa nada. Lo que pasa es que mi papá era un hombre un poco más especial y a él le gustó buscar nombres raros para sus hijos. Entonces no me puso Luis Antonio Castañeda, pero era muy tradicional. Yo entonces me iba a llamar Luis Antonio Castañeda. Oye, ¿por qué me pusieron Luis Antonio Castañeda? Es que es su papá, es que es su abuelo. Y entonces yo voy a tener mi hijo mayor. ¿Y cómo va a poder? Bueno, mi primer hijo fue María Paula. Pero a mi primer hijo varón le voy a llamar Luis Antonio. Así que José se puede llamar Luis Antonio si yo no fuera cristiano. Posible, es posible. Entonces, los que están en el infierno no pueden escapar. Una vez se define la existencia después de la muerte, como la persona pase en el estado que pase, con o sin pecados, porque eso es lo que marca la diferencia, ¿sí? Si usted pasa con sus pecados a la eternidad, usted se va a la eternidad separado de Dios. Si usted pasa sin sus pecados a la eternidad, usted pasa a la presencia de Dios. Eso no es, si usted va pobre, si usted vive una vida pobre, de abstinencia, de apartarse. Claro, nosotros tenemos que tener cuidado de no vivir de solo placeres, lujos, pero pues cada uno tiene el derecho de disfrutar lo que Dios le da, sin que eso lo haga olvidarse de Dios. Porque si Dios le da mucho y usted se olvida de Dios, usted lo que es un desagradecido. Así es. No se lo digo yo, se lo dice la Biblia en Lucas, capítulo 12. Entonces, eso es. ¿Charlie? Y eso niega también una enseñanza que dice, es que cuando uno muere, algunos dicen que hay purgatorio, otros dicen que no es el purgatorio. Si es el infierno, pero usted está ahí por un tiempo mientras purga sus penas, pues se va a Barcelona. La escritura dice que no. Perfecto. Esta enseñanza de Lucas es interesante decir lo que mencionabas, porque yo ya ese punto lo debaten muchos, porque obviamente justifica y da lugar a muchas cosas, ¿no? Que este no es un estado permanente, que además esto está en una parábola y que nosotros no lo deberíamos tomar de manera literal. Espérate, está en la Biblia, Jesús lo contó y la parábola no tiene nombres, así que esto no es una parábola. Entonces yo debería como prestarle atención porque Jesús habló de un caso real, de algo que pasó y nos está mostrando cómo son las cosas después de la muerte. O tú cierras tus ojos. Pablo dijo que por confiar en Cristo, él estaba entre la espada y la pared en ¿qué sería mejor? ¿Morirme y irme a la presencia de Cristo? Lo que sería un abrir y un cerrar de ojos. O quedarme por amor a los creyentes y servir a él aquí hasta que el Señor lo permite. Él estaba en esa. Pero él sabía que la vida de un creyente continúa después de la muerte. La vida de un creyente continúa en vida consciente en la presencia de Jesucristo, que es en quien ha confiado como su Salvador. Pero la vida de una persona que vive a espaldas de Jesucristo, que muere en sus pecados entonces, que tal vez fue religiosa, tal vez hizo muchos donativos, fue muy altruista y ayudó a muchas personas, pero muere confiando en sí mismo en esas cosas y no en lo que hizo Jesucristo por él en la cruz, esta persona va a terminar condenada. Y va a terminar condenada por la eternidad. Aquí se muestra estado de conciencia después de la muerte y no como lo que plantean los testigos de Jehová, que ellos dicen que después de que una persona se muere, deja de existir si hizo lo malo. Pero es que eso haría que entonces muchas cosas, vuelvo y les digo, no, tú no puedes desacreditar algo de la Biblia sin meterte en problemas con el resto. Por eso, o sigues la enseñanza completa o rechazas todo. No puedes aceptar un pedazo de la Biblia así y otro no, porque eso que no aceptes te lleva a rechazar todo lo demás. Y hay mucha gente que ha rechazado algunas cosas, por eso terminan rechazándolo todo. Vamos al último evento 28.
Evento número 28. Se llama Los Milagros de Jesús. Listo. Dice, los milagros que hizo Jesús, porque sentía compasión por la gente que sufría y para demostrar su poder divino, Jesús sanó a los enfermos y a los discapacitados, echó fuera demonios e incluso levantó a los muertos. Nunca esto era un show. Nunca Jesús hizo milagros como parte de su show, como hoy en día se está viendo, ¿no? En muchos lugares los milagros se volvieron, y ya les mencionaba que realmente pues el carácter del milagro como tal recae sobre que el milagro es algo que no tiene una explicación total, razonable, que no tiene una prueba científica, no se puede dar una prueba científica de un milagro, y por lo tanto es algo extraordinario, fuera de lo común. Pero cuando en algún lugar, milagros es lo que se está haciendo todos los domingos, todos los sábados y entre semana, y el hombre que dice que hace milagros dice que puede hacer milagros a su capricho, a su antojo, como él quiera, que solamente consigne una plática y que él les va a hacer el milagro. Pues nosotros ya eso no lo podemos aceptar, porque eso no tiene ningún sentido con el carácter de los milagros que la Biblia nos muestra. Vamos aquí entonces a este evento. Letra A. Jesús realizó muchos milagros para demostrar que realmente era el Hijo de Dios. Aquí tenemos un propósito con los milagros. Jesús quería autenticar su identidad, su poder. Él quería que la gente viera el milagro, pero no que se quedara con el milagro. Quería que vieran quién era Él, el que hacía el milagro. Tal como Juan el Bautista lo había dicho. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Lo tienes ahí, Johnson? Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hasta ahí. Y finalmente Jesús sanaba a todo este tipo de gente, ¿no? Aquí claramente Mateo es muy, o sea, se centra mucho en esas señales. Y las señales no eran unas poquitas, ¿no? No era que una persona mire, llegó una persona en silla de ruedas y ahora se fue caminando, saltando, arrastrándose en un carrito de ruedas. No eran cosas así tan payasonas. Jesús recorría toda Galilea, dice aquí, enseñando. Mira dónde estaba el énfasis del ministerio de Jesús. En la enseñanza, no en el milagro. Enseñando en sinagogas, predicando el evangelio del reino de Dios. Y luego se dice, y sanando. ¿Sí? Sí, claramente Mateo nos deja ver aquí que el énfasis del ministerio del Señor estaba enfocado en enseñar y predicar el evangelio, no en el milagro. Y hoy en día muchas instituciones llamadas cristianas están enfocadas, o sea, todo lo que usted ve ahí, la gente va allá es por el milagro y la señal. Pastor, este domingo van a abrir, es que necesito una sanación. Sí, claro, véngase para acá. Y luego allá le van a manejar el deseo de ser sanado con otras cositas. Sanaba toda enfermedad. No había una enfermedad que no pudiera sanar a Jesús. Todo tipo de enfermedades estaban siendo sanadas. ¿Sí? Venía con COVID-19 en grado 9, sanado. En grado 8, sanado. En grado 20. Llegó una persona con COVID-20 sanado. Venían los leprosos. Hoy en la lectura de Levítico hablaba de los leprosos. Y todo lo que, como Dios mandó a Israel a tratar con los casos de lepra. Y él decía, y muy claro, ¿no? Las leyes de Dios abarcaban todo para el pueblo de Israel. Deben comer de esto. Deben tratar las enfermedades así. Y todo. Dice aquí, toda enfermedad, sanando toda enfermedad,
toda dolencia. Es que ¿será que me puede quitar el dolor de muela? Sí, también puede quitar el dolor de muela. Se difundió su fama en toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba. Él tenía el poder para hacer estas cosas. Entonces, la pregunta dice aquí, ¿cuáles fueron los tipos de específicos de milagros que realizó Jesús en su primera gira en Galilea, según Mateo 4, 23 y 24? El enfoque en ese caso de Mateo allí, ¿a dónde apuntaba? Claramente, al final lo dice Mateo en el versículo 24 del capítulo 4. Sanaba, eran sanaciones. Sí, sanaba. Sí. ¿Cuántas enfermedades? ¿Algunas o todas? Todo tipo de enfermedades. No había ninguna enfermedad que le quedara grande a Jesús, no había que volver a buscar. No, en 8 días venga a ver si ya le pasa. Sí, nada de eso, sí. Todas las enfermedades, las comunes, las difíciles, las fáciles, todas, ¿sí? También dice aquí que venían endemoniados, epilépticos, paralíticos, gente que tenía problemas de otra clase, también eran sanados. Algunas enfermedades se veían, tenían expresiones físicas a la vista, otras no, pero al final Jesús demostraba tener un poder sanador sobre todo tipo de enfermedad. No había una enfermedad que Jesús no pudiera sanar. ¿Listo? Allá en Levítico no es donde dice que yo soy Jehová tu sanador. Sí. Juan 11. Vamos al capítulo 11 ahora del Evangelio de Juan. Vamos al versículo 1. Juan 11, 1 hasta el 4. ¿Alguno de los hermanos que está conectado quiere leer Juan 11, 1 al 4, por favor? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gracias, así. Según entonces Jesús en estos versículos de Juan 11, ¿cuál era el propósito principal de la enfermedad de Lázaro? Glorificar el nombre de Dios. Glorificar. Y mire, Dios se iba a glorificar a través de la enfermedad. Dios se iba a glorificar a través de la enfermedad de Lázaro. Tremendo, ¿no? Dios se iba a glorificar a través de una enfermedad. Vea. Vamos ahora a Juan 11, 5 al 16. ¿Otro quiere leer? ¿Otro hermano o hermana que esté ahí conectado quiere leer? Juan 5, 11, 5 al 16. Es decir, continuar la lectura ahora del versículo 5 hasta el 16. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después esto dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos:
vamos también nosotros para que muramos con él. Muchas gracias. Perfecto. Dice aquí, ¿qué sabía Jesús que sus discípulos no sabían? Que Lázaro estaba muerto. Él ya sabía que Lázaro estaba muerto. Él sabía que Lázaro estaba muerto porque la enfermedad de él era para glorificar a Dios y no le sanó. Pensamos siempre que cuando decimos que Dios reciba la gloria, como que eso, el recibir la gloria a Dios tiene que ser algo que esté de acuerdo con mis deseos, con lo que a mí me gustaría que pasara, pero no siempre. Y seguramente muchas veces no va a ser como yo quiera, ¿no? Pero vamos a darle la gloria a Dios. Y algo que el Señor permita en algún momento de nuestras vidas va a ser algo que Dios pueda utilizar para darle la gloria. Como la muerte. Charlie decía algo ahora interesante y que estaba relacionado con la pregunta anterior, sí. En la letra C, cuando pensamos cuál era el propósito principal de la enfermedad de Lázaro. El propósito de la enfermedad de Lázaro, respondimos correctamente según la Biblia, era la gloria de Dios, darle gloria a Dios, ¿no? ¿Cómo son ese tipo de sanaciones y todas esas cantidades de cosas que se hacen hoy en día? Se les da la gloria a Dios, tal vez de labios para afuera, porque hay muchos hombres recibiendo gloria detrás de eso. Gloria y reconocimiento, fama y prestigio. Y eso no creo que esté muy de acuerdo con la gloria de Dios, ¿no? Porque si alguien dice que la gloria de Dios, gloria a Dios con esto, pero gloria para mí en esto, como que hay ahí una competencia rara que no podríamos aceptar así nomás. ¿Por qué darle la gloria a Dios de labios para afuera, pero al final de cuentas tú eres quien se lleva la gloria a la hora de la verdad con estas cosas? Y la gente se está llenando de fama, de prestigio, de reconocimiento, y están atrayendo multitudes detrás de todo esto. Si la gente no está buscando a Jesús y no está buscando que Dios sea glorificado, sino están buscando a X personaje para que ellos sean glorificados. Muy bien. Jesús sabía que sus discípulos, que lo que no sabía, lo que sabía Jesús que sus discípulos no sabían, en efecto, era que Lázaro ya estaba muerto, ¿no? Ellos no lo entendieron. Jesús les habló primero que Lázaro duerme, y ellos no entendían, pero Jesús luego, la Biblia dice, en lo que leíste ahorita, decía, luego Jesús les dijo claramente, versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro. Vamos a continuar, versículo 17 al 27, lo voy a leer yo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pregunta, ¿qué le preguntó Jesús a Marta con respecto a su fe en él? ¿Y cuál fue la respuesta que dio Marta? ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? Que si ella creía en que él era la resurrección y la vida. Exacto, en que Jesús, y básicamente en lo que Jesús decía, ¿no? Ella tenía que creer a lo que Jesús decía. Jesús le dijo, allí dice el versículo 25, Jesús le dijo, comienza diciendo ahí, porque todavía Jesús no había muerto y todavía no había resucitado, pero Jesús se lo estaba diciendo. ¿Crees a esto que te digo? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree, ¿no? Estos somos los creyentes vivimos y creemos, y morimos y hemos creído, no hemos dejado. Así somos los cristianos, todos, en cualquier lugar. Somos gente de fe,
sobre todas las cosas y vivimos creyendo en Jesucristo, a la manera de Cristo, a la manera que la Biblia nos enseña. Bien. La siguiente pregunta, ¿cuál fue la respuesta de Marta? Que sí. Entonces Marta afirmó las palabras de Jesús. Sí, ¿crees? Sí, creo. ¿Entiendes? No lo entiendo. Pero ¿crees? Sí, creo. Porque la vida cristiana no es entenderlo todo. Podemos, miren hermanos, hay cosas que no vamos a entender y que a veces les vamos a volver un sancocho tratando de entenderlas. El punto es que las cosas que están en la Biblia nosotros no las tenemos porque las entendemos todas, pero sí las creemos y las aceptamos por fe. Y esto no es tan imposible. Algunos dirán, sí, es que los cristianos, ese es el cuento de los cristianos. No, también es el cuento de los evolucionistas. Los evolucionistas también hacen lo mismo. Porque no se han dado cuenta cómo siempre hablan ellos. Más de una vez veo, mire, encontraron no sé qué, un fósil que tiene 4.500 millones de años. Y yo me digo, ¿y esta gente cómo hace para saber qué tiene todo ese tipo? ¿Qué registraduría existía en aquel entonces? ¿Ninguna? ¿Quién estaba allá? ¿Cuál de los que está ahorita vivía hace 4.000? Ninguno. Y entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo a usted? Que crea. Crea. Y la respuesta, cuando usted dice, oiga, si yo tengo que creer, ¿en quién tengo que creer? Ellos van a decir, en los científicos. Sí. Los científicos. Pero al final de cuentas se trata de creer. ¿Se da cuenta? Porque no se puede. Así que no es tan ilógico creer. No es tan irrazonable creer. Es que ustedes todo lo justifican. Mientras que los ateos solo vivimos por razón. Mentirosos. Nadie vive solo por razón. ¿No? ¿Usted se imagina lo que sería un matrimonio solo por razones? En un matrimonio hay que creer en el otro. Y la relación se sostiene porque se cree en el otro, se cree en la fidelidad y en el pacto, se cree. La relación a veces se rompe porque en lo que se creía ya no se puede creer porque alguno a veces, ¿no?, dio razones para dejar de creer en él. Pero básicamente se cree, se confía en la otra persona. Y hay muchas cosas, ¿no? Cuando tú vas al médico, tienes un dolor fuerte en el vientre, hacia la parte de abajo, grave. El dolor te tiene al borde de un parto, pero tú no eres una persona que está embarazada. Te llevan al médico. Te dicen que tienes apendicitis, que te tienen que extraer el apéndice inmediatamente. Apendicitis es que tu apéndice está grave, porque se dañó, porque no lo cuidaste, porque no cuidaste tu alimentación, y entonces ya el apéndice está grave y hay que sacarlo, porque ahora tienes apendicitis. Y es peligroso que el apéndice se inflama y se estrangule dentro y derrame unos líquidos que son venenosos para el organismo. Entonces hay que hacerte la apendicitis. Y llegas ahí tú, no, y explíqueme, doctor, ¿cómo es esto el apéndice? Deme una clase. Usted le va a pedir clase al doctor y le va a decir que le explique qué es el apéndice, cómo funciona, cómo lo va a sacar, muéstreme el bisturí, o le dice, bueno, mijito, va a hacer todo lo que pueda, firmen acá, ¿sí? Y bueno, hasta mañana porque toca ponerle una anestesia y esperamos que todo salga bien. Y pues la mayoría de las veces todo sale bien, pero hay casos donde no todo sale bien. Es decir, que todavía en esos casos donde, ¿sabe por qué les señalo eso? Porque la mayoría de las veces en los médicos, nosotros pensamos que tenemos que creer en los médicos porque ellos se las saben todas, y no. Realmente no es que se las sepan todas, también tenemos que ejecutar fe con ellos. Y ellos también tienen que, por eso nos hacen firmar papeles donde dicen que ellos van a hacer todo lo posible humanamente hablando, pero que al final de cuentas, pues ellos no van a actuar con una ética mala, ¿sí?, donde van a velar por su vida, porque esa es la lucha del médico, lucha por la vida, no por la muerte, como están haciendo hoy los abortistas y los que quieren aprobar la eutanasia y todo eso. No. El médico lucha por la vida de las personas. Cuando lucha por la muerte, como hacen los abortistas, ya perdió la ética, ya ni quiere estar ejerciendo la carrera, ¿sí? Y yo no debería confiar en una persona que aprueba eso. ¿Se aprueba el aborto, doctor? Uy, no, usted ya debería, ¿sabe qué? Porque no se dedica a arreglar carros, pero ya no se dedique más a la medicina. Porque una persona que aprueba la muerte, pues imagínense usted cómo le confía su vida a esta persona. Porque hay que confiarla. ¿Entienden? Entonces, esto no es tan ilógico como algunas personas lo quieren demostrar, ¿sí? Es más bien ilógico creer que todo lo que hay en el mundo es puro razonamiento y que todo lo podemos explicar
porque eso sí es realmente ser muy payaso, es muy ingenuo, nadie puede explicarlo todo, nadie es nadie, ¿sí? Cualquier persona, tú la puedes corchar con unas preguntas porque nadie tiene todas las profesiones, todo el conocimiento, todas las maestrías, todas las especializaciones, solo el Señor posee ese conocimiento y ese es el que amamos, servimos y en el que creemos. Así que cuando Jesús le dice aquí, ¿crees esto? No le está pidiendo que anule su razón, le está diciendo a ella que de eso se trata la relación con Jesús, de creer. Y que para tener una relación con Dios, para agradar a Dios, hay que creer en Él. Por eso digo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Ella responde, sí, Señor, creo, y añade algunas cosas, ¿no? Muy importantes aquí. Muy interesante lo que ella añade. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Imagínense que tú eres el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Dios mismo. Ese título significa eso, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, que estaba ahí al frente de ella. Dice, yo creo eso. Eso está diciendo Marta aquí a Jesús. ¿Sí? Sí, eso sí. Entonces esa es la respuesta. Vamos al último punto ya. Lea Juan 11, 28. Listo. 28 al 45. Juan 11, 28 al 45. Karen Sofía. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, viene ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. En un sudario. Una venda. Les dijo, desatate y dejadle ir. ¿Hasta 45? Sí, señorita. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Perfecto. Muchas gracias. Tomando muy en cuenta los versículos 40 al 45, de qué manera positiva respondieron muchos de los judíos que presenciaron el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Qué fue lo que hicieron? Creyeron. Sí, creyeron.
¿Y qué era la evidencia de que habían creído allí? Creyeron de solo de labios para afuera. Allí dice, Fueron y y habiendo contaron. dicho esto, clamó, señora. Fueron y le contaron a los fariseos. Ah, ya estaban dando testimonio. Eso se llama dar testimonio. Se llama ir a decir, mira, hay un hombre que se llama Jesucristo, ¿sí? Está cumpliendo las señales del Mesías. Es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué acaba de ser el Cristo, el Hijo de Dios? Resucitó un hombre de los muertos. ¿Qué va? Eso era que no estaba muerto. Ya olía picho. 4 días. Yo lo sentí. Estaba vendado. Todos nos dimos cuenta. Las mujeres, las hermanas estaban llorando. A él le reclamaron y le dijeron que por qué no había venido antes. O sea, todo está en contra de que eso era una mentira. Realmente. Ahora es interesante pensar en ese versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron, versículo 37, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. La pregunta es, ¿podía o no podía Jesús haber hecho que Lázaro no muriera? Así que la siguiente pregunta es, ¿quiso o no quiso Jesús que Lázaro muriera? En ese caso, exacto. En ese caso, muy bien, hermano. En ese caso fue porque todo tenía un propósito donde Dios iba a ser glorificado a través del Hijo, porque se decía a través de lo que el Hijo de Dios iba a hacer. Y era la resurrección de Lázaro. Así que Jesús no lo dejó muertico, sino requete muerto. Ya en estado de descomposición, ya era una persona ya. Oye, no será, ay, no lloré más, no será que está dormido, yo quiero creer que está dormido. No, grave, hermano, ya está así. La gente cuando los cuerpos muertos tienen diferentes aspectos. Bien, nos queda entonces el próximo jueves. Vamos a mirar las maneras en las que Jesús está representado en estos 4 eventos. El encuentro con la samaritana en Juan capítulo 4, 13 al 42, las afirmaciones de Jesús o las declaraciones de Jesús en Juan capítulo 5, 16, 18, Juan 8, 48 al 59 y Juan 10, 22 al 33, en las enseñanzas de Jesús sobre el infierno, en Marcos 9, 42 al 48 y Lucas 16, 19 al 31, y en los milagros que hizo Jesús en Mateo 4, 23 y 24 y Juan 11, todo el capítulo 11 que es del 1 al 45. Muy bien, los vi muy pilos, los felicito, sigan así de juiciosos. Nos vemos el próximo jueves con la bendición del Señor. Ya aquí completaríamos 8 episodios de la segunda parte de la historia de la esperanza. Hoy nos rindió, vean ustedes, la vez pasada abarcamos solo un evento, hoy nos rindió ya en 3 eventos, esperamos seguir así, si nos reunimos como vamos, podemos acabar esto pronto y continuar, continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo, a través de quien tú te has revelado a nosotros, Señor y Dios. Gracias, Señor, porque Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida, y el que creyera en esto no moriría eternamente. Y hoy nosotros, Señor, después de tantos siglos, han pasado ya 2000 años, casi, desde que Jesús dijo esto. Y nosotros creemos también. Sabemos, Señor, que nuestros días están aquí para glorificarte, Señor, y que tú tienes propósitos con todo lo que sucede, Señor. Por favor, ayúdanos a mantener esto presente en nuestra meditación, en nuestro parecer, Señor, en las situaciones diferentes que a veces, Señor, adversas y difíciles, Señor, nos preocupan, nos cargan, Señor. Pero no deberíamos temer cuando tenemos un Dios que puede resucitar de entre los muertos. Y te damos gracias, Señor, por la manera en la que tú te revelas a nosotros en estas cosas y la manera en la que continúas llevando a cabo tu propósito en que los que estudiamos tu palabra, Señor, la creamos también. Porque no tiene ningún sentido, Señor, si nosotros estudiamos y no creemos. Y si no creemos, Señor, hay algo que estar estorbando, hay alguna cosa, Señor, o en nosotros o alrededor que está estorbando. Y te pedimos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nadie de los que estudia tu palabra, Señor,
se quede al margen contemplando este maravilloso Jesucristo y quedándose en un estado de escepticismo, de duda, de incredulidad. Que podamos, como invitaste a Marta, Señor, allí la confrontaste con esa afirmación y luego le dijiste, ¿crees esto? Y así, Señor, nosotros nos animemos unos a otros a creer en esto. Todos nosotros decimos, amén, Señor, yo creo esto, porque así es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ti esperamos, Señor, las promesas y el propósito que en Cristo Jesús, el Padre, ha determinado para la humanidad. Te bendecimos y te damos gracias y pedimos tu bendición para seguir reuniéndonos, Señor, para seguir aprendiendo más de tu palabra y para que todo este estudio y conocimiento que tenemos, Señor, dé fruto, Señor, no solo en nuestras vidas, sino también cuando compartamos el Evangelio a otras personas. Ayúdanos, Señor, a encontrar esas oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, Astrid, Paola, María Hilda, Yasmín, Valerie, hermano José María, que el Señor les bendiga. Buenas noches a todos. Muchas gracias, pastor. Feliz noche Gracias, para todos. pastor. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente para ustedes. Dios les bendiga. Saludos, Buenas noches, que descansen. Con gusto. Ya están los punteros, hermano. Jale, no me diga, hermano. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, mi hermanito. Que el Señor me le bendiga, que descansen. Buenas noches a todos. Hermano, Bendiciones. Saludos y bendiciones para todos. Amén. Gracias.